Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula La Contrarreforma. El día de hoy vamos a hablar de la contrarreforma. Pero vamos a recordar clases anteriores que hablábamos sobre la reforma protestante. La reforma protestante era ideado o el líder era Martín Lutero, con sus 95 tesis que lo clavó en la misma puerta de la Iglesia Católica, donde decía todo una reforma, un movimiento de cambios que se tenía que hacer en la Iglesia Católica. En aquellos tiempos se vivía en Europa, aproximadamente en el siglo XVI, una etapa donde la Iglesia Católica dominaba en todas partes. Tenía un poder tal así que dominaba hasta los mismos reyes, tanto en lo político, en lo social, en lo económico. Todos estaban ligados en la Iglesia Católica Romana. Antiguamente era una sola iglesia, la iglesia oficial que conocemos como el día de hoy, la Iglesia Católica Romana. Entonces Martín Lutero inició una revuelta que se dio en Alemania. Él nació en Alemania y dio una respuesta en contra de la Iglesia Católica a esa propuesta o a esa reforma, que es un movimiento religioso, se le va a llamar reforma. Entonces, como la Iglesia la habían desenmascarado todo, las cosas que hacía, como por ejemplo las ventas de las indulgencias, como por ejemplo vendían un manto sagrado, vendían los clavos de Cristo y muchas cosas, accesorios que no estaba de acorde a la Biblia. Entonces es ahí donde Martín Lutero, el representante, da un cambio, un giro y desenmascara a la Iglesia Católica. Entonces es ahí, en respuesta a eso, se va a idear lo que es la contrarreforma, que es una respuesta de la Iglesia Católica en contra de la reforma. A eso se le titula la contrarreforma. Entonces, llamada la Reforma Católica, es el nombre al movimiento creado en el seno de la Iglesia Católica, en respuesta a la Reforma Protestante. Cuando Martín Lutero hace el movimiento de la Reforma, muchos optaron en idear y buscar una religión y ya no ser la oficial, la Iglesia Católica Romana. Entonces la Iglesia Romana no se quedó atrás, porque ahí empezaron a surgir nuevas iglesias, la que hoy conocemos, nuevas religiones se fueron formando y dejaron de lado la Iglesia Católica, que era la oficial. Entonces la Iglesia Católica Romana convoca a un concilio, que es llamado el Concilio de Trento, donde estableció la reanudación del Tribunal de Santo Oficio, como hoy lo conocemos como la Santa Inquisición. Y también crearon la creación del Index. Index significa los libros prohibidos que no deberían leer. Estos libros prohibidos, como por ejemplo, eran las obras de Martín Lutero, que se les consideraban libros prohibidos, que la Iglesia Católica no deberían leer. Se levanta entonces el tribunal
del Santo Oficio, que es la Santa Inquisición, donde perseguieron a los herejes. Pero también la Iglesia Católica no quería que los demás se contaminaran, ni tampoco que nuevos mundos, que es como por ejemplo el descubrimiento de América, nuevos mundos también se contaminaran con las nuevas religiones. Entonces, ¿qué pensó? La Iglesia Católica decidió también construir una nueva reforma para erradicar todo lo que había pasado. Para eso se llegan a crear nuevas formas religiosas, como por ejemplo tenemos las órdenes religiosas como carmelitas, como los capuchinos, como las ursulinas, como los teatinos, las paulinas y los jesuitas. Se fueron formando las órdenes religiosas. ¿A través de qué? Para poder cuidar el catolicismo. Por ejemplo, vamos a ver el día de hoy qué son las carmelitas. Las carmelitas significan reformar la orden de Carmen, se llama así, o renovar la espiritualidad cristiana mediante la mística. Luego le sigue los capuchinos. ¿Qué eran los capuchinos? Eran los franciscanos que alcanzaban renombres de protección y también ayudaban a los pobres. Ayudaban a practicar la caridad, la cristiandad y a vivir austeramente. Luego tenemos las ursulinas. Las ursulinas se centraron en la educación de las niñas y de los jóvenes, velar por la seguridad de ellos. Luego se formaron los teatinos. ¿Qué eran los teatinos? Ellos decidieron acabar con la herejía a través de la regeneración del clero. Luego se levantaron las paulinas. ¿Qué eran las paulinas? Sus actividades estaban dirigidas a la educación, a los jóvenes, como por ejemplo las catequesis, y ejercían el apostolado en sus prisiones y también visitaban en los hospitales. Luego vemos los jesuitas. ¿Qué eran los jesuitas? Además de hacer un voto de obediencia, como su nombre dice, jesuita, seguidor de Jesús, entonces ellos ayudaban lo que es la reflexión teológica a los jóvenes y las misiones. Su gran preparación intelectual les convirtió a ser directores espirituales. También hasta la fecha ellos eran educadores de la más alta sociedad. También se levantaron otros movimientos espirituales, como por ejemplo los italianos o los místicos españoles, que intentaron reformar la iglesia a través de los individuos. Y así se fueron formando como son los grandes oradores. Entonces así se fueron formando las nuevas órdenes religiosas. ¿A través de qué? De la contrarreforma, porque la Iglesia Católica no se quedó conforme con lo que había pasado, entonces empezó a crear lo que es el Santo Oficio, o también conocido como la Santa Inquisición. Y entonces empezó también a decirles que hay libros que son prohibidos, como por ejemplo se dice la creación del índex o libros prohibidos que no deberían leerlo. Bien, chicos, ahora vamos con la pregunta de la retroalimentación. La primera pregunta nos dice, fundador de la Compañía de Jesús. El fundador que creó esta compañía se llamó Ignacio de Loyola. En el año 1491 hasta 1556 fue aprobada por el Papa Pablo III. Él lo aprobó en el año 1540. Ahora vamos con la segunda pregunta que nos dice, ¿qué función cumplía el índex? El índex se creó con la finalidad que muchas personas no se contaminaran con los libros que había hecho Martín Lutero. Eso era
el propósito de la Iglesia Católica? Entonces la respuesta es una de las listas de aquellas que publicaron la Iglesia Católica. En esta lista estaban los libros que no se deberían leer, o como por ejemplo los catálogos, y los libros que también los católicos estaban prohibidos de leer. Luego la pregunta 3 nos dice, ¿dirigió las reuniones del Concilio de Trento? ¿Quién lo dirigió? El Concilio de Trento es la Iglesia Católica a través de la reanudación del Tribunal de Santo Oficio creó lo que es la Inquisición. ¿Para qué? Para perseguir a los herejes, aquellos que no querían obedecer y no querían estar conforme a la Iglesia Católica Romana. Se le llamaban como herejes, que practicaban la herejía. Por eso viene la palabra hereje. 4. ¿Qué nuevas órdenes religiosas surgieron? Como ya hemos visto, por ejemplo, fue la orden de los franciscanos, hemos visto también las carmelitas, los capuchinos, las ursulinas, las paulinas y entre otras. Vamos con la pregunta de la lectura. La lectura lleva el título Fundación de la Compañía de Jesús. También se llamó así Compañía de Jesús. ¿Por qué lleva este nombre? Porque Jesús siempre tiene que estar en nuestro camino. Por eso se le llamó la Compañía de Jesús. Así llevó el título. Primera pregunta. Papa que aprueba el nacimiento de la Compañía de Jesús fue el Papa Pablo III. 2. Fundador de la Orden de los Jesuitas. Se llamó Ignacio de Loyola. Pregunta 3. Bula expedida para la creación de las órdenes religiosas. ¿Cuándo se creó? La respuesta es el 27 de septiembre de 1540 con el Papa Paulo III, la cual él firma la bula, que es un régimen militar eclesiástico mediante la cual aprueba y confirma la naciente orden de San Ignacio. La Compañía de Jesús fue entonces, esta orden fue creada para evangelizar, para llevar el evangelio a lugares donde no habían sido predicados, como por ejemplo América. Por ejemplo, vemos cuando descubrieron el descubrimiento de América, nuevas tierras, entonces habían ahí personas que no conocían el evangelio, entonces para eso se crea la Compañía de Jesús, para evangelizar a aquellas personas que no habían conocido y también unírselos a la Iglesia Católica. Hoy en día, la Iglesia Católica antiguamente era la iglesia oficial. Hoy en día, por la reforma protestante, existen diferentes iglesias. Entonces, para esto, la contrarreforma se levanta para dar lugar a que muchas personas también puedan seguir con la Iglesia Católica Romana. Entonces, la contrarreforma es dar una respuesta a las propuestas que había hecho Martín Lutero con la reforma protestante. Por eso hoy en día vemos muchas religiones que practican diferentes religiones, diferentes doctrinas, la cual fueron fundadas por los protestantes. Hoy en día, la Iglesia Católica también sigue practicando algunas órdenes religiosas. Y como hemos visto, el día de hoy se creó la Santa Inquisición, la cual hicieron unos crueles castigos para aquellas personas que no se querían sujetar a la Iglesia Católica Romana. Muy bien, chicos, entonces la clase de hoy, el tema ha sido la contrarreforma. ¿Y qué es la contrarreforma? Es una respuesta de la Iglesia Católica contra los protestantes que se habían levantado con el líder Martín Lutero, quien
a través de sus 95 tesis, lo publicó en la misma puerta de la Iglesia Católica. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.